versículos 1 al 4. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 4. Romanos 2, 1 al 4. Uh-huh. ¿Ya están? Uh-huh. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ahí está, ¿verdad? Bueno, terminamos el capítulo 1 la vez pasada, ¿verdad? Y con lo que Dios hace cuando nosotros endurecemos el corazón, ¿verdad? Pablo va a tratar en final del capítulo 1, principios del capítulo 2 y mediados del capítulo 2, de 3 tipos de gente, 3 tipos de personas. Ya vimos las personas que Dios en su juicio y bajo su soberanía va aumentándoles un juicio, dejándolos cada vez más a la perversidad de su corazón, ¿verdad? Que vayan de mal en peor cada vez moralmente, ¿sí? Está llegando a un punto de que hasta se complacen en lo que hacen, ¿no? Y hablamos que, por ejemplo, el caso de los homosexuales, ¿no? Que hasta se complacen con otros y los apoyan y todo ese detalle. Entonces, vemos que ese es un castigo de Dios y que va entrando. Pero aquí en el capítulo 2, en estos versículos que estamos leyendo, Pablo está hablando de un segundo tipo de persona, que nos vamos a topar también en la sociedad, que son menos, pero nos los vamos a topar, ¿sí? ¿Y cuál es ese tipo de persona? El moralista, ¿sí? Aquel que también está en contra de las perversiones sexuales, que también está en contra de la mentira, que también está en contra del robo, que también está en contra de la hipocresía, que también está en contra, ¿verdad?, de los adulterios, que también está en contra de los robos, que también está en contra de muchas cosas, pero al final de cuentas, él también lo está haciendo. Y ese es el moralista, ¿sí? Y vamos a encontrar a unas personas de estas. Por ejemplo, hay gente que por ahí en las iglesias, ¿verdad?, de repente dicen, ay, qué persona tan buena, solo le falta Cristo, ¿no? Ese es un tipo de moralista. No se pervierte en el exterior, pero no sabemos su interior cómo está. Ni lo que está practicando ocultamente, ¿no? Ni lo que está viviendo ocultamente. Entonces Pablo, después de que da esos 3 tipos de juicios, ¿se acuerdan cuáles eran esos 3 tipos de juicios sobre las personas que Dios los entrega a la inmoralidad? ¿No? Uno es, Dios los entrega primero a un corazón idólatra, para que hagan un ídolo, ¿verdad? Después de ahí los entrega a la perversión sexual, y después de ahí a que se complazcan en esa perversión sexual junto con otros y empiecen a verlo con otros como algo normal y se complacen con que otros la practiquen, también se gozan con que otros las practiquen. Son los 3 tipos de castigos, ¿verdad? Y Pablo, al estar hablando de esto y sobre todo conectándolo con los versículos 16 y 17 que hablamos, que los cielos, ¿verdad?, y la creación hablan de que hay un Dios, ¿sí? Hablan de que hay un Dios. Dice que su poder invisible y su deidad se hacen claramente visibles por medio de la creación, dice Pablo, ¿verdad? Y después de ahí pasa a poner los 3 juicios sobre esa gente de perversión. Y entonces Pablo, aquí entrando al versículo 1 del capítulo 2, para hablar sobre los moralistas, dice, por lo cual, ¿sí?, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Por lo cual, entonces está conectando con lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Y lo está llevando a lo siguiente. Si tú, moralista, estás viendo ese castigo que Dios está ejerciendo sobre estas personas, si tú estás viendo ese nivel de depravación y tú has visto en la creación la gloria de Dios y estás viendo que Dios es real,
y no has llegado a ese tipo de perversión, eres inexcusable. Eres inexcusable. No hay forma en que te puedas excusar delante de Dios. ¿Sí? Y miren que Pablo estaba hablando con gente muy así. Por ejemplo, en los tiempos de Pablo, en las mismas fechas que vivía Pablo, vivía Séneca, ¿verdad? Y Séneca atacaba duramente la perversión y la inmoralidad del Imperio Romano. Entonces, es un tipo de gente a la cual Pablo se está dirigiendo. No creas que por ser un moralista, no creas que por creer en la moral te vas a salvar. No lo creas así. No hay forma en que te puedas salvar si estás viendo el nivel de pecado y estás viendo todo lo que está sucediendo y no te estás arrepintiendo, no te vas a salvar. ¿Sí? A estos se enfrentaron Jesucristo también, ¿verdad? Que en los tiempos de Jesús, ¿quiénes serían los moralistas? Los fariseos. Los fariseos, ¿verdad? Y los saduceos y la cúpula religiosa, ¿verdad? Eran los moralistas de ese tiempo. ¿Sí? El Sanedrín, que era la cúpula religiosa de los fariseos, saduceos, ¿verdad? Entonces, ellos eran en ese momento. El Señor Jesús se enfrentó con ellos. Vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículos 24 al 34. 24 al 34. Mateo 23, versículo 24 al 34. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también, vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, en los tiempos de Jesús se enfrentó a ese tipo de gente, los fariseos y los saduceos, que buscaban la apariencia externa nada más, pero por dentro estaban mal. Por dentro estaban mal. Gente que se dedicaba inclusive a ver a otros y hablar mal de otros, pero no se examinaban ellos mismos. No se examinaban ellos mismos, y es a los que Jesús confronta fuertemente, ¿verdad? En sí, a los que Jesús habla muy fuerte es de ellos, fariseos y saduceos. No vas a ver a Jesús hablando fuerte hacia otras gentes, sino hacia ellos, ¿verdad? Y les habla tan fuerte que a veces hasta les dice generación de víboras, igual que Juan el Bautista, ¿verdad? Les habla fuerte. ¿Por qué? Porque son gente que se dedica a cuidar las apariencias, pero por dentro están podridos. Que hablan, ¿verdad?, acerca de ese pecador, aquel pecador, el otro pecador, pero yo estoy bien, ¿no? Yo estoy bien delante de Dios. Y no es la forma. Ese moralismo no lo acepta Dios. Tenemos que ver esa parte. Juan el Bautista también los confrontó a estos moralistas. Mateo capítulo 3, versículo 7. ¿Yo? Sí. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir
de la ira venidera. Ahí está, ¿verdad? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a vivir de la vida venidera? ¿Por qué Juan el Bautista los confronta así tan fuerte? Una, porque sabía su vida, sabía cómo eran. Dos, porque estaban viniendo a Juan para ser bautizados. ¿Por qué? No porque estuvieran arrepentidos de sus pecados. Para estar bien ante la sociedad. Para estar bien ante exactamente, para verse bien ante la multitud que estaba siguiendo a Juan el Bautista y no perder ellos su caché, ¿verdad? Su estatus, que los siguieran viendo a ellos como gente obediente a Dios y espiritual, ¿verdad? Pero por dentro, out. Sus acciones, out. Su vida espiritual, out. Su andar, tronado. Cuando nadie los ve, son tremendos. Sucedía como en los tiempos de Ezequiel, los sacerdotes en el tiempo de Ezequiel, cuando Dios agarra a Ezequiel y en el espíritu lo lleva al templo y dice, ¿qué ves, Ezequiel? Y vio a los sacerdotes cometiendo fornicaciones donde nadie los veía, ¿verdad? Donde nadie los veía. ¿Y qué ves ahora? Agarrando de las ofrendas. ¿Y qué ves ahora? Haciendo esto, cuando nadie los veía, pero cuando todos los veían, era el santo, ¿verdad? Eran los santos. Pero cuando nadie los veía, buscaban. Y no tenían en cuenta que Dios los estaba viendo. Que Dios los estaba viendo ahí. Y por eso llevó, ahora sí como un testigo, a Ezequiel, ¿verdad? Lo llevó en el espíritu y dice, mira lo que están haciendo estos. Y creen que no me doy cuenta, ¿verdad? Ese tipo de moralismo Dios lo reprueba. Por eso Juan el Bautista los confrontó tan fuerte y les dijo generación de víboras. Ay, qué bonito eso hablaba, ¿verdad? Estos profetas y el Señor Jesús. Imagínate que a uno de nosotros nos dijera generación de víboras, serpientes. Entonces, nosotros estamos viendo que eso al Señor no le agrada. No le agrada el moralismo. No le agrada que queramos aparentar algo que no somos. No le agrada a Dios que queramos reflejar que somos religiosos cuando en verdad no lo somos. Eso no le agrada a Dios. Dios lo detesta, lo aborrece. Por eso le digo, veamos el caso de Jesús. A nadie en Jesús le habló tan fuerte como a estos moralistas. Vinieron... Otro pecado, ¿no? ¿Mande? Lo ve como un pecado de asesinato, de robo, ¿lo ve igual? ¿O lo ve más fuerte? Lo ve más fuerte. Más fuerte. Le da náuseas ese tipo de pecado. Más que nada la actitud. La actitud de ellos. Y todos son malos. Y todos son malos, ¿no? La actitud. Por ejemplo, cuando a Jesús le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús no le dijo rata, mujer apestosa, adúltera, ¿verdad? Zorra, ¿verdad? Jesús simplemente se dedicó tranquilo. Y que los que la acusaban, los moralistas, ¿no? ¡Ay! Señor, mira, la agarramos en adulterio. ¿Qué hay que hacerle? La ley dice que hay que apedrearla. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie la tiró. ¿Por qué? Porque había una cosa que no estaban cumpliendo. La ley decía que si alguien era sorprendido en adulterio, el hombre y la mujer tenían que ser apedreados. Y nada más llevaron a la mujer. ¿Por qué al hombre no? ¿Quién era ese hombre que no lo llevaron? O un sacerdote, o alguien por el estilo. Y entonces por eso Jesús dijo, a ver, la trajeron para ser lapidada, pues ahí les va. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el Espíritu Santo ahí redarguyéndolos, ¿no? ¿Y dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Verdad? Ese es un tipo de moralista que juzga fuertemente a unos, pero otros dicen, no, esto no, porque estos son mis amigos, son mis cuates, Entonces es un tipo de moralismo. Juzga a otros, pero no se juzga a sí mismo. Y no ve su situación, ¿verdad? Y por eso es que a Dios detesta esa actitud. Por eso es que a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Ojalá fueses fría o caliente, pero por cuanto eres tibia te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea dice, no tengo necesidad de nada. Ese tipo de actitud al Señor dice, no aguanto esa actitud. ¿Cómo que no tiene necesidad de nada? Tiene necesidad de todo. Con nosotros como cristianos
necesitamos a Cristo siempre. Cada momento, cada instante de nuestra vida. Tenemos que reconocer que aún en Cristo seguimos siendo pecadores. Pero lo único que me cambia es Cristo. Por eso vimos en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, que dijimos que era fe principio, fe durante y fe al final. O sea, de fe en fe, y siempre será por fe. ¿Cómo me purifico a mí mismo? Dice la palabra del Señor, esperando la venida del Señor Jesús. ¿Cómo me hago más santo en el Señor? No puedo. Lo único que puedo hacer es voltear a ver a la cruz y decir, Él pagó por mí. Él pagó por mí. ¿Cómo puedo que mi vida tenga una obediencia hacia el Señor, volteando hacia la cruz y diciéndole, ayúdame? Por fe. No es en mis fuerzas, Señor, porque yo no puedo cambiar en mis fuerzas. ¿Por qué fue puesta la ley? ¿Para que la ley pudiera justificar a alguien? No, la ley no podía justificar absolutamente a ningún hombre, porque no hay un hombre sobre la tierra, más que exceptuando a Jesucristo, ¿verdad? No hubo un hombre sobre la tierra, ni habrá un hombre sobre la tierra que pueda cumplir la ley de Dios. Entonces, ¿para qué fue puesta la ley de Dios si nadie la podía cumplir? Nada más la ley lo único que hacía era condenar. ¿Dios dio una ley para condenarnos? No. Dios dio una ley para que viéramos que no podemos cumplirla. Que necesitamos a Cristo para que necesitamos un Salvador. Para poder hacerlo. Y entonces es cuando yo volteo a la cruz y digo, te necesito, Señor. Yo no puedo. Yo no puedo. No puedo cumplir tus estándares, y menos los estándares que pusiste en tu vida. Porque los estándares que puso Cristo en los evangelios son más altos todavía que los estándares de la ley. Y entonces yo tengo que decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y yo volteo a la cruz y digo, Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Me declaro quebrado. Y entonces cuando Pablo escribe, ¿verdad? Que cuando nos declaramos débiles, entonces somos fuertes. Porque en la debilidad es donde reposa el poder de Dios. ¿Qué vas a decir? Con esto quiere decir que, por ejemplo, no es que no cometamos pecados, sino más bien que no estemos gozándonos con ese pecado, sino que nos arrepintamos y decimos, no puedo. O sea, ejemplo, yo robé por necesidad o porque tuve la tentación, pero no está bien, me arrepiento. O sea, eso quiere decir que robaste, y no por eso quiere decir que seas, ¿cómo dijiste la palabra? Moralista, sino que sí pecó, sí cometió un acto en contra de Dios, pero se está dando cuenta de su problema y le pide ayuda a Dios. Así es. A diferencia de aquel que dice, sí robé, pero que nadie se enteró, no hay problema. Y empiezo a juzgar a los demás. Así es. O sea, eso sería moralismo. Moralista, aquel que... Porque digo, todos pecamos, no podemos evitarlo, ¿no? Pero sí, no podemos gozarnos en el pecado. Así es. Sabe lo que es. Todos sabemos lo que somos ante el Señor. Mi vida va a ir creciendo en santidad en la medida que yo vea la cruz, en la medida que yo vea a Cristo. Y que no es en mis fuerzas, es en Él. Y nada más en Él. Pero yo tengo que seguir reconociendo que yo no puedo. Día a día, por eso yo tengo que ir en oración al Señor. Por eso yo tengo que ir en meditación de la palabra, porque yo tengo que ver a Cristo para poder ser fuerte. Si no, no voy a vencer las tentaciones. Si no, voy a caer. ¿Por qué voy a caer en las tentaciones si yo ya he sido santificado? Si yo ya he sido salvado. Porque, como dice Pablo, hay esta ley que el pecado está en mí. Entonces necesito voltear y constantemente, como dice Pablo, fe todos los días, viendo que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario y que gracias a Él la obra de Dios se va haciendo en mi vida. Por eso Pablo escribe, el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el que va a hacer la perfección. Yo les dije, y lo sigo sosteniendo, en el único proceso que nosotros aportamos en la salvación es en la santificación progresiva. Pero no es un 50-50. Tampoco es un 20-80.
ni un 10-90, ni un 1-99. Yo pongo el 0% y Dios pone el 100%. ¿Qué me estás diciendo, Edgar? ¿Sí? Yo lo único que pongo es ante el Señor, es decir, no puedo. Te necesito. Necesito tus fuerzas, necesito de tu espíritu, necesito de ti, Señor. Y por eso vengo a ti en oración, porque te necesito. Y por eso voy a tu palabra, porque es mi alimento espiritual. O sea, yo pongo un 0%, porque me declaro inútil. Y Él es el que hace el 100% en mí. Esa es la obra del Evangelio. Por eso Pablo decía, es de principio a fin, es fe. El justo por la fe vivirá. Entonces yo entendiendo esto, entonces yo le hablo a las demás gentes diciéndole, arrepiéntanse de su pecado, pero no como un perfecto hablándoles a un imperfecto, o como un santo hablándole a un pecador, sino como un pecador que ha sido salvado por la gracia de Dios nada más, a otro pecador que necesita la gracia de Dios. Y señalo a la hermana Terry no por algo, sino por... no vayan a decir, oye, está señalando a la hermana Terry, sino porque hacia allá se dirigió mi mano. Pero entonces, esa es la parte que yo tengo que entender. ¿Sí? Porque la única opción de salvación, como le dije a unos jóvenes, la única diferencia que hay entre los de afuera y los cristianos es Cristo. No hay otra diferencia. No hay más diferencias, ¿verdad? Es Cristo la diferencia, y mientras nosotros pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, esa fe viva, esa fe real, entonces nosotros vamos a ser fortalecidos para vivir esa vida cristiana. Pero si yo me separo y me creo fuerte para no orar un día, para no meditar en la palabra de Dios un día, entonces cuando Dios dice, ¿tú te crees fuerte? Bueno, ahí va. Ahí va. Y es cuando viene el enemigo y ¡cuach! O es cuando la carne dice, ¡ay! Me dio la opción, ¿verdad? Dice Pablo, la carne y el espíritu combaten entre sí. Hay una pelea, una lucha real entre el espíritu y la carne. ¿Cuándo vence el espíritu? Cuando yo volteo a la cruz y veo que no es en mis fuerzas, que es en Él, que es en Cristo Jesús. Que Él pagó el precio por mí, que Él murió en la cruz del Calvario por mi pecado y resucitó para darme vida eterna y llevarme con Él. Es cuando yo obtengo la victoria. ¿Por qué? Porque en mi carne, fíjense, y por eso quiero dejar bien claro, porque esto del moralismo está inundando mucho las iglesias. No es cuánto yo oro, que sí debo tener una vida de oración, que sí debo pasar un momento de oración, pero no es cuánto yo oro. Yo no me puedo jactar de mi tiempo de oración, ¿sí? No puedo decir, yo oro 2 horas diarias, hermanos, por eso soy fuerte. No. Cuando alguien dice eso, entonces la carne ya está venciendo. ¿Por qué? Porque cree que Él es el que está cuidándose todo. ¿Y eso qué se le llama? Soberbia. Entonces es una obra de la carne y ya está venciendo al espíritu. Entonces, ¿cuál es la diferencia si un hermano ora bastante en oración? La gracia de Dios. Hermanos, por la gracia de Dios estoy orando 2 horas. Por la gracia de Dios. Como dijo Pablo, he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo. La gracia de Dios actuando en mí. Por su gracia es que estoy haciendo las cosas. No son mis fuerzas, es su gracia. Entonces, en la medida que volteemos y creamos esto, y creamos en que Cristo realmente nos salvó, nos limpió, y en que por Él estamos firmes, y que por Él tenemos entrada y acceso libre al trono de la gracia, en esa misma medida soy fortalecido en el Espíritu para poder vencer a la carne. Para poder vencer. Es eso, es fe. Por eso vez tras vez vamos a ver fe, 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 fe. No es fe en la fe, es fe en Cristo. Es fe en Él, no en mí. ¿Verdad? Edgar, y cuando es, por ejemplo, que uno no dice eso, ¿no? No es en mis propias fuerzas, pero te pasas también así la vida sin querer tomar una decisión, sin actuar, porque quieres que todo te venga de Dios y todo sean señales de Dios. Hay que...
Es que ya no estás viviendo por fe. O sea, la fe, Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una certeza y hay una convicción. Entonces, esa convicción y esa fe te lleva a Actuar. No por tus fuerzas, sino porque es una obra de Dios dentro de ti. Confiando que va a suceder. Nada más simple y sencillamente, yo volteo con fe. Tengo la certeza de que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Eso es fe. Pero yo no tengo que obrar, ni decir, tengo que orar para vencer. No. Tengo que orar porque tengo que estar en comunión con Él, porque solo mediante Él yo puedo vencer. Solo en sus fuerzas, no en las mías. Que dice el profeta, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces, es la única forma, ¿verdad?, en que nosotros podemos vencer. Cuando nosotros nos declaramos nulos ante la presencia del Señor, es cuando Él actúa. Es cuando Él actúa. Es cuando el Señor obra de manera maravillosa y poderosa. Cuando Dios obró los milagros más poderosos, cuando la gente se declaró nula. El caso de la resurrección de Lázaro. Jesús esperó 4 días. Sí, ya humanamente no había ninguna esperanza. Humanamente ya no había ninguna esperanza. Y la muerte de Lázaro es tipo de nuestra salvación. Nosotros estábamos muertos, ya diríamos. ¿Qué puede hacer un muerto para alcanzar su salvación? Nada. Para que pueda reaccionar un muerto, ¿qué tiene que hacer? No puede hacer nada. Entonces, ¿cómo es que un muerto se puede salvar? Solo que Dios Así lo decía. y hable. Y Dios diga, pues ya que señala la hermana Tere, pues lo voy a seguir señalando. Tere, sal fuera. ¿Verdad? Y en ese momento, sale fuera. Pero es que Tere creyó. No, fue la voz de Dios. Y cuando la voz de Dios impactó y le dio vida, ella obedeció. Esa es la diferencia. Como Lázaro. A ver, Lázaro, cuando quieras sal, ¿eh? Lázaro, arrepiéntete y sal. ¿No? ¿Qué tuvo que decirle Jesús? Lázaro, ven fuera. Y cuando Lázaro vive, obedece. ¿Después qué hace? Obedece por naturaleza. ¿Verdad? Obedece por naturaleza. Y eso es lo que sucede con nosotros en la cruz. En la cruz yo vengo y muero. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en mi vida, no lo vivo en mis fuerzas, no lo vivo en esto, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Es la única forma, ¿sí? Repito, ¿qué quiere decir esto? ¿Que yo no voy a orar? No, sí tengo que orar, pero voy a orar entendiendo mi problema. Voy a orar entendiendo que lo necesito a Él. Voy a orar no para adquirir más santidad, sino para verlo a Él y que Él me ayude. Para eso. Nada más. Entonces es fe. Pablo dice, solo por fe, solo por gracia, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo no puedo gloriarme de nada ante el Señor, ni de mi santificación puedo gloriarme ante el Señor, ni decir, Señor, porque lloro mucho, soy más santo que los demás. No merezco más, Señor. Porque yo te sirvo, Señor. Yo merezco tener muchas cosas. Entonces no es mi alcance en oración, no es mi alcance donde voy a recibir. Yo oro porque lo necesito a Él. Simple y sencillamente.
Porque eso me hace la fe, ver que solo en Él, el objeto de mi salvación, la persona de mi salvación, solo en Él puedo encontrar la fuerza para vivir la vida cristiana. ¿Sí? Solo en Él, no hay otro. Por eso les digo, es un 0% el que nosotros ponemos. Si ayudamos, ¿cómo con el 0%? Diciendo, Señor, no puedo. No puedo. Me he afanado en vivir la vida cristiana, pero no puedo. Te necesito. Sálvame. Sálvame. Esa es la diferencia. ¿Verdad? Cuestión que no hace el moralista. ¿El moralista qué dice? Como los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué dijo Jesús? Que por pretexto hacen largas oraciones. ¿Verdad? Que les gustaba de repente pararse en la calle donde había mucho tráfico y ahí ponerse a orar. Y, sí. ¿Para qué? Para ser vistos. Y entonces dijeran, wow, qué santos. Wow, qué metidos con Dios, ¿verdad? Jesús dijo, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Pero qué hacen ellos? ¿Dónde pasa más gente? Allá voy. Sí, Señor, te pido, ayúdanos a los israelitas, somos buenos, somos maravillosos, Señor, casi te sacaste un 10 con nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo contrario. Por eso Jesús cuando habla de la oración del fariseo y del publicano, la oración del moralista y la oración del pecador. ¿Qué decía el moralista? Gracias, Señor, porque no me hiciste un gentil, no me hiciste un perro, no me hiciste una mujer, ¿verdad? Porque, pues... ¿Y qué hacía el publicano? Reconocía sus pecados. No levantaba ni sus ojos al cielo y se pegaba en el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. No solo reconocía sus pecados, reconocía que no podía salvarse. Porque al decir sé propicio, estaba diciendo, cubre mis pecados. Cubre mis pecados porque son grandes, son terribles, Señor. No puedo. Cúbrelos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Quién salió justificado? Publicano. Y el otro, que decía, gracias, Señor, porque soy, no, Señor, soy el pastor más santo que hay en toda la República Mexicana, Señor. Y te sirvo y yo oro como 3 horas diarias, Señor. Me levanto y oro 3 horas diarias delante de ti, Señor. Y siento tu poder y por eso puedo reprender a esos viles pecadores. Eso es vacío. Eso es hueco. Porque en realidad, si nos examinamos a nosotros mismos, quien habla de eso está entendiendo que dentro de su corazón está peleando con un chorro de cosas. Pablo peleaba con esas cosas y por eso nos escribe en Romanos 7, ¿verdad? Lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero hacer no lo hago. Y hay esta ley que el pecado está en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de repente dice, más gracias doy a Jesucristo. Es una lucha, ¿no? Es una lucha. Pero Él venía a la cruz. Él venía siempre a Cristo. En esa lucha Él venía a Cristo y decía, Señor, aquí estoy, tengo unas luchas, pero aquí estoy, Señor. Es en tus fuerzas, no es en la mía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Señor. Ahora vives tú. Y ahora quiero complacerte. Dame la fuerza para complacerte, Señor. Dame esa fuerza de tu espíritu. Dame ese poder de tu espíritu para complacerte, Señor. Para vivir agradándote a ti. Para vivir exaltándote a ti. Pablo advierte de la proliferación de estos tipos de moralistas. 2 de Timoteo 3:5. Van der Skin. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. ¿Verdad? Ahí está. En los últimos tiempos vendrán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Verdad? Esa es la parte que nosotros tenemos que... Como el fariseo, ¿no? Que necesitaba a alguien que lo ayudara y dijo que no. Que iba a la sinagoga, algo así. Ajá. Algo así, hay el samaritano, el buen samaritano. Sí. El buen samaritano. Pero aparentemente
Tienen cara de piedad, pero no hacen piedad. Pero no hacen piedad, exactamente. Entonces profesan nada más, yo soy muy santo, yo soy muy esto. Profesan, ¿verdad?, la piedad, pero niegan la eficacia de ella. Con sus vidas, con sus acciones, con todo, niegan que es eficaz esa piedad, ¿verdad? El apóstol Pedro también, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17 al 22. Según de Pedro, Capítulo 2, versículo 17 al 22. Maritza. 17 al 22. Maritza. Estos son fuertes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ahí está, ¿verdad? Entonces, está claro. Pueden limpiarse por un tiempo. Pero es como cuando un puerquito lo bañas. Y en cuanto ve lodo, ¡fum! ¿Verdad? O un perro, ¿verdad? Dice que vuelve a su vómito. Así es este tipo de gente moralista. Tarde o temprano vuelven a lo mismo. Tarde o temprano. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 4. ¿Capítulo qué? 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga En el ojo tuyo. Ahí está, ¿verdad? Entonces, hay muchos toman para decir, no debemos de juzgar, ¿verdad? No, la Biblia dice que no es que no debemos de juzgar con justo juicio, ¿verdad? Entonces, si yo voy a ir a alguien para ayudarlo a levantarse, o que veo que está cometiendo un pecado, como dice la Escritura, cuando veas a tu hermano cometer algún pecado, ve y habla con él. Si no se arrepiente, llama a otros dos y vayan y hablen con él, dijo el Señor Jesús. Si no se arrepiente, háblenlo delante de la iglesia. Llámenlo y háblenlo delante de la iglesia. Si no se arrepiente, entonces ténganlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Como una persona que no ha sido salva, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Y necesitada del evangelio. Pocas palabras. Cuando alguien no suelta su pecado una vez que está en este proceso, es que sigue viviendo en tinieblas, ¿no? Entonces tenle por no cristiano. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que me tengo que alejar de él y ya nunca hablarle y no decirle nada? No, tengo que hablarle del evangelio. Tengo que predicarle a Cristo. Es alguien que necesita de Cristo y necesita que sea hablado el evangelio y que se arrepienta, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos está diciendo. Cuando aquí la Escritura dice no juzgues, es que primero te detengas a examinarte. Punto número 1. ¿Cómo vas? ¿Con qué actitud vas ante esa persona? ¿Sí? Como el que, o sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo que caíste? O sea, no hombre, o sea, ¿qué te pasa? No,
es, yo también estoy propenso a caer, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? Te descuidaste, te caíste. En el nombre de Jesús, arrepiéntete y vamos para adelante, te ayudamos, ¿verdad? Vamos a echarle para arriba, ¿no? Pero no puedo ir en una actitud de juicio, condenación y que el Señor te mande al infierno, porque no puedo ir con esa actitud. Estoy condenando, eso sí no puedo hacer. No puedo condenar a O sea, sí se puede hacer juicio, pero no se puede condenar. pero no puedo emitir la condena. Sí. ¿No? Eso solo estaba en Jesucristo y en los apóstoles, que Jesús les dio esa facultad cuando Pablo entrega a uno a Satanás, ¿verdad? Dios mío, qué bueno que no vi en los días de Pablo, porque no sé si no sé si me hubiera entregado ahí, pero por una acción que estaba haciendo Pablo tremenda. O sea, esta persona que estaba cometiendo un pecado tremendo, y Pablo dice, por lo cual lo entregué a Satanás, para que aprenda a no blasfemar, a fin de que su cuerpo sea destruido, pero que su alma se salve. Hasta iba con fin. O sea, diciéndole Pablo, Satanás, dale duro y tupido. Es como, no quiero ni imaginarme, cuando le das carta abierta a Satanás, pues ya vimos ahí el caso de Job, ¿no? Entonces, dice, a fin de que su cuerpo sea destruido, pero su alma se salve. Hasta ahí vemos también el amor de Pablo, no solo entregar a Satanás para destruye a los cachos porque anda blasfemando ¿verdad? Sino lo entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar y que su alma se salve. O sea, había porque al final, bueno, eso lo podían discernir los apóstoles. Al final discernió Pablo que era cristiano realmente, ¿no? Lo va a triturar, lo va a hacer cachitos, pero va a ser salvo. Entonces, qué bueno que hay cosas que no vivimos en estos tiempos. Pero nosotros tenemos que ver esa parte, esa cuestión. El moralista que hace, juzga sin verse el mismo. El moralista que hace, juzga creyéndose perfecto. El cristiano que hace, juzga, pero sabiendo que él está propenso a caer, ¿verdad? Él está propenso a caer. Y juzga conforme a su Señor, también juzga, ¿verdad? Y con un objetivo, ¿no? Que es ayudar. Es ayudar, precisamente. ¿Por qué entonces a veces se ataca a los falsos maestros tan fuerte? Bueno, porque ellos no nada más están dañando a ellos. Ellos están dañando a mucha gente. Y por amor a esa gente, entonces, Pablo, el Señor Jesucristo, los apóstoles les tiraban duro a los falsos maestros, porque esos dañan a muchos. Enseñan doctrinas falsas, y cuando alguien enseña una doctrina falsa, lejos de acercarlo a Cristo, lo alejo más. Y dicen algunos que lo más difícil de penetrar un corazón, que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Es un corazón religioso, cegado por una religión, ¿verdad? Por eso vemos a tantos que creen ser salvos y que están en iglesias donde se predican cosas bien extrañas y están ahí, ¿verdad? Y ahí, y ellos creen estar bien en el Señor y creen que es la iglesia del Señor ahí. Y no se salen. ¿Por qué? Porque están cegados por esa religión. Y es tan fuerte que es difícil. Solo la gracia de Dios puede sacarlos de ahí. Como a nosotros nos sacó algún día. Como solo el Señor nos sacó un día, ¿sí? Estos tipos de moralistas, como dice Pablo, ellos creen que van a escapar del juicio de Dios. Ellos creen que van a escapar del juicio de Dios siendo así. Eres inexcusable que quiera tú que juzgas. ¿Crees que vas a escapar del juicio de Dios? Ellos creen que viviendo ese moralismo y viviendo esa vida de asistir a la iglesia y estar ahí en la iglesia y luego salir y ser el mismo. Sabiendo que estás por dentro y tú mismo lo sabes, pero no lo quieres aceptar. Entonces te ves como alguien salvo, pero que te sientes bien. Te sientes bueno. ¿Verdad? Mateo capítulo 7, versículos 20 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 20 al 23. Mateo 7.
de 20 a 23. ¿Dónde están? Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí está, ¿verdad? Señor, Señor, ellos estaban convencidos. Si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre sanamos enfermos, Señor, si en tu nombre predicamos. No, nunca los conocí. Nunca fueron parte de mí. Nunca quisieron arrepentirse realmente. Vivían una vida religiosa, por aquí predicando al Señor y por acá viviendo en maldad, viviendo en engaño, aparentando una vida recta, pero por dentro están consumidos por el mal. ¿Sí? Burlándose de la gente en pecado, homosexualismo, robos, hurtos, y no se ven a sí mismos que están igual. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, estos no escaparán del juicio de Dios. No hay forma en que podamos hacerlo. Porque es una de las actitudes que el Señor aborrece. El Señor aborrece eso. Tenemos que ir, ¿qué dice la palabra del Señor? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios mira de cerca al humilde, pero al soberbio De lejos. de lejos. A ver. Hasta allá. Hasta lo más lejos, por favor. Mándenmelo hasta lo más lejos. Digo, no me lo pueden quitar de mi mirada porque yo estoy por todos lados y veo todo, pero lo más lejos que pueda estar de mí. Para que entendamos lo que Dios detesta una actitud así. Dios la aborrece. Por eso tenemos que venir ante Él con humildad. Tenemos que venir ante Él reconociendo que solo por Él y mediante Él y para Él podemos vivir. ¿Sí? Solo por Él. Para Él y mediante Él podemos vivir cada momento, cada instante de nuestra vida. Por eso, como les repito, dice la Escritura, el que mire estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Verdad? Entonces, Pablo también dice, cuando juzguemos a los demás, veámonos a nosotros mismos, no vayamos a hacer que también nosotros caigamos, ¿verdad? En esa parte. Entonces es lo que nosotros tenemos que ver. Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahí está, ¿verdad? Y esto ahí está hablando precisamente de los moralistas. Eso es como aquel pecador y aquel pecador y aquel, no hombre, ¿cómo hacen eso? Y ¿verdad? O toman una actitud de odio, o toman una actitud de rencor, o toman una actitud de burla, o toman una actitud de mil cosas, ¿verdad? Sobre esa gente que vive en pecado y todo, pero no se están fijando a ellos. Y al final, al estar haciendo eso, reconocen que están mal esa gente. Por eso dice la palabra de Dios que el juicio de Dios sobre ellos es según verdad. Ellos saben que es la verdad del juicio de Dios, porque si están juzgando a otros, es que saben lo que es bueno y lo que es malo. Y sin embargo, siguen viviendo en su maldad. Y eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que reprueba el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Cuanto más, si en el Antiguo Testamento, si alguien violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, era lapidado y era muerto. Dice el escritor de Hebreos, cuanto más castigo merecerá aquel que tuviere por inmunda la sangre de Cristo. Por inmunda. Y así enfrenta al Espíritu de gracia con el cual fue. O sea, ¿qué quiere decir? Este tipo de persona moralista está constantemente enfrentándose a la verdad y la resiste. Y toma a Cristo como cualquier cosa. Los fariseos acompañaron a Jesús por todos lados, por estarlo moliendo, por estarle tratando de encontrar algo malo, pero iban y estaban escuchando y escuchando y escuchando y escuchando la palabra del Señor. Con el Bautista, andaban detrás del Bautista porque querían también tumbarlo, ¿verdad? Así eran. Se acercan a la verdad, pero no la reciben. No quieren ser cambiados en sus vidas. No quieren ser transformados por la gracia de Dios, no quieren ser cambiados por esa gracia. Y entonces, ¿qué pasa? Dice el Señor, su castigo será mucho peor. A más revelación, mayor castigo. Dijo Jesús, mejor le fuera a esa persona no haber nacido, que después de haber escuchado la verdad, apartarse e irse a condenación. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Y así lo define el Señor, son palabras del Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ver esto siempre, ¿sí? El moralista siempre se fija en actos externos consumados, pero no en los internos, ¿verdad? No en los internos, en la lucha interna que hay. Mateo capítulo 5, versículo 20 al 22. Mateo capítulo 5, versículos 20 al 22. Y luego 27 y 28. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 27. 27 y 28. No sé, porfis. Ahí mismo. Era el 5, ¿verdad? Sí. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ya? Es que no tengo las citas aquí. Ok, entonces nosotros podemos ver lo que dice el Señor. No solo son los actos consumados exteriormente, son los actos consumados también interiormente. ¿Sí? Puedes no robar, pero si ya lo ideaste y lo consumaste adentro, aunque no lo hagas afuera, para Dios ya lo hiciste, ¿verdad? Y es igual ante el Señor. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí está, ¿verdad? Todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Hermanos, estamos ante el Señor. El Señor puede ver
en lo más profundo de nuestro corazón las intenciones más recónditas. Le dijo Dios a Samuel, ¿verdad? El hombre ve la apariencia, mas yo miro el corazón, ¿verdad? Mas yo miro el corazón. Cuando Dios elige a David, porque dice, yo no miro las apariencias. David chaparrito, un mocito, ¿verdad? Un chiquillo de 12, 14 años, ¿verdad? Y sus hermanos altos, fuertes. Y Samuel, ¿este va a ser el rey? O sea, ¿Estás seguro? Señor, ¿estás seguro, Señor? Este va a ser el rey, ¿verdad? Y dice, tú, úngelo, porque yo lo he elegido. Porque los hombres se van por la apariencia, pero yo me voy por el corazón. Jesús examina nuestro corazón, Dios examina nuestro corazón y sabe la verdad que hay ahí en nosotros. Por lo tanto, ¿verdad? No hay forma en que podamos nosotros eludir a Dios. El erudito Donald Green Barhouse, me gustó mucho, parafrasea en un lenguaje actual lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 3 de Romanos. Y dice así, oye tú tonto, ¿en realidad has hecho los cálculos para ubicarte en un ángulo que te permita llevarle la contraria a Dios y salirte con la tuya? Ni siquiera tienes un ápice de probabilidad para lograrlo. No hay escape alguno. ¿Lo entiendes? Ningún escape jamás. Y esto no tiene que ver contigo. Esa persona respetable que se sienta a emitir juicios sobre otra criatura semejante y que queda ella misma sin arrepentirse. Pero me encanta, ¿eh? Oye, tú tonto. Estás viendo, estás analizando, estás todo y no te has puesto ni siquiera a calcularte lo que te está pasando, lo que te está sucediendo, a dónde te vas a ir, qué va a hacer. Tú estás viendo cuál es la verdad, tú estás viendo que esa es la verdad y no quieres arrepentirte y en cambio estás haciendo juicios hacia otro. Hebreos capítulo 2, versículo 2 al 3. Capítulo 2, versículos 2 al 3. Y otro que me busque, Hebreos 12, 25 al 29. Hebreos capítulo 2, versículos 2 al 3. Y Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahí está, ¿verdad? Entonces, a ver, si cuando Dios dio la ley, la dio por medio de ángeles, Dios se la pasó a los ángeles se la pasaron a Moisés, ¿verdad? Si cuando Dios dio la ley, ¿verdad? Y toda transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos, dice el escritor de Hebreos, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y este escrito de Hebreos le está hablando a los judíos cristianos, y recordemos que en ese bloque estamos contemplando a cristianos verdaderos y cristianos nominales, o sea, cristianos que están ahí pero no son realmente cristianos, y que tienen un gran problema en ese momento. Están siendo atribulados, perseguidos terriblemente de dos frentes: el Imperio Romano y los judíos. La religión judía, los dos persiguiéndolos al mismo tiempo. ¿Sí? Están perdiendo todo, casas, terrenos, todo, trabajo, todo, están matando a varios, están todos, y la religión judía les dice, si te vuelves al judaísmo, se te acaba tu problema con Roma y se te acaba tu problema con nosotros. Renuncia a Cristo y vente con nosotros. Entonces el escritor de Hebreos aquí se está enfocando a ese cristianismo nominal
que ya ha estado expuesto a la verdad, que ya está ahí en la verdad, pero que quiere ya irse para allá, ¿verdad? Y el escritor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que costó la sangre del Hijo de Dios. Si ustedes se vuelven para atrás, ya no hay nada, ¿eh? Dios no les va a dar oportunidad para el arrepentimiento. Bye. Si retrocedieron, ya no hay regreso, ¿eh? Es lo que les está diciendo el escritor de Hebreos. Si ustedes retroceden, ya no hay regreso, señores. Así que mejor piensen lo que van a hacer. Porque si ustedes regresan, su condenación será terrible. Si regresan al judaísmo, aparte de que no van a poder regresar al cristianismo, su condenación va a ser terrible. ¿Por qué? Porque prefirieron su comodidad, su placer, su satisfacción y despreciaron el sacrificio de Cristo. Lo que Él pagó por ustedes para darles salvación y por lo tanto les espera la más cruel tribulación. Hebreos capítulo 12, versículo 25 al 29. Hebreos 12, 25 al 29. Ya estamos. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahí está, ¿verdad? Entonces, esa es la verdad. 2. Yo voy al Señor, vengo al Señor, el Señor me ha limpiado, me ha lavado. Yo tengo que venir todos los días al Señor Jesús. Tengo que venir en oración y rendirme a Él todos los días. Como sacrificio vivo, dice Pablo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, todos los días. Pero a la vez debo de venir también con temor y reverencia delante de Dios. ¿Sí? Pablo dice con temor y temblor en Filipenses, porque nuestro Dios, y aquí en Hebreos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo debo de entender quién es Dios. Que Dios es santidad absoluta. Moisés, no hay quien me vea y viva. Y al decir no hay quien me vea, está hablando de ángeles, de principados, de potestades, de todo. No hay quien me vea y siga vivo. Porque soy pureza absoluta y eso nadie lo puede soportar. Tengo que llegar ante esa reverencia ante Dios y otra vez por medio de Cristo, Señor, solo por medio de ti puedo llegar al Padre. Sé tú mi justicia. Como dice ese antiguo himno, roca eterna, sé mi escondedero fiel, ¿verdad? Sé mi escondedero fiel. O sea, escondernos en esa roca, en la roca inconmovible que es Cristo, para que la ira de Dios no nos toque, no nos pegue. El único que puede soportar el resplandor de la gloria de Dios es Dios mismo, Jesucristo. Y yo estando en Jesucristo, entonces estoy seguro en Él. Pero tengo que tenerle temor y reverencia a Dios. Ay, es que Diosito, Chuchito, es que Chuchito, no, es que Diosito. No, yo no le puedo hablar hacia Dios. Tengo que tenerle reverencia, tengo que tenerle respeto. Porque Dios es Dios y ha sido Dios y no dejará de ser Dios y no dejará que nadie golpee su nombre, ¿verdad? En cualquier momento Dios puede emitir un juicio. Por eso Pablo dice en el versículo 4 de Romanos, ¿verdad? Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, estos moralistas están menospreciando eso del Señor. La riqueza de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad. ¿Alguna pregunta aquí? Nadie pregunta qué es longanimidad. Longanimidad viene del griego anoche, con una tilde, así una cosita como casita. Anoche, que significa contener, también significa tregua. Podemos decir que la longanimidad de Dios es la tregua que Dios hace temporalmente con el hombre en su gracia y terminará en el tiempo que Él lo haya estipulado. Una tregua. Como Dios diciendo, no voy a aplicar mi ira sobre ti durante este tiempo que tú no sabes, pero yo lo he estipulado. Si no te arrepientes en ese tiempo, entonces vas a ver que tengo ira realmente. Vas a ver que realmente castigo. Vas a ver que realmente, esa es la longanimidad. Por eso dice, ignorando su benignidad y longanimidad de Dios. ¿Sí? Es que Dios dice, bueno, no hace un pacto con él, sino Dios mismo con él mismo. No voy a enjuiciar a este durante tanto tiempo. Si no se arrepiente, vaya. Esa es la longanimidad de Dios, ¿verdad? Paciencia. Paciencia viene del griego macrutomía, que en algunas ocasiones se utilizaba para referirse a un gobernante poderoso que se abstenía voluntariamente de vengarse de un enemigo o de aplicarle castigo a un delincuente. Entonces, su paciencia es eso. Dios se abstiene. No quiere decir que no va a llegar un momento. Dios, paciencia. No voy a aplicarle el castigo. Paciencia. Pero llegará un tiempo donde Dios diga ya, hasta aquí, paciencia, longanimidad y benignidad. No más. Castigo. Es que es tardo para la ira, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? Moisés le dice, Jehová tardó para la ira y grande en misericordia. Dios siempre da tiempo a los impíos y a los moralistas que se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 2:9. 3:9. Sí, 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está, ¿verdad? Dios está paciente. Dios no quiere, Dios está esperando que todos vengan al arrepentimiento. Dios da una oportunidad, Dios da tiempo antes de emitir su juicio. No lo aceptas, bye. Dios siempre, como se los he dicho, avisa antes. Y hay un tiempo de oportunidad, y hay un tiempo de gracia. Dios le dio 120 años a la humanidad antes de que el diluvio cayera. 120 años estuvo predicando Noé. Viene la destrucción, la gente no creyó, vino la destrucción, se ahogaron todos. Solo Noé y su familia se salvó. Solo 8 personas se salvaron en el arca y no más. Toda la demás humanidad murió abnegada al agua. ¿Por qué? ¿Porque Dios los quiso ahogar? No, Dios les mandó un mensajero. Lo tiraron de loco, de fanático, de religioso, lo ignoraron, se burlaron, se mofaron, lo tiraron de loco. ¿Hasta qué? Llegó el momento. El arca se cerró y empezaron a caer las gotitas, ¿no? Y entonces empezaron a decir, ups, está lloviendo. Ups, está más fuerte. Ups, ya nos está llegando el agua al tobillo. ¡Córrele! ¡El arca! ¿Va? ¡Noé, ábrenos, Noé! No puedo. ¿Pero por qué, Noé, no puedes abrirla? Porque Dios la cerró. Y yo no tengo forma de abrirla. En pocas palabras, se llevó la llave. Dios la selló. Aunque no hubiera bajado en ese, no se abriera. No puedo porque Dios la cerró. Lo mismo va a ser en el tiempo, ¿verdad?, del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la gente diga, ¡ay, sí se fueron! Señor,
ya no hay opción, ya no hay oportunidad de salvación, ¿sí? Ya no hay forma en que esa persona alcance salvación, ¿sí? Dios puede volver a hacer lo que ha hecho. Por ejemplo, el caso en creyentes, el caso de Ananías y Zafira, ¿sí? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Alguien sabe qué pasó con Ananías y Zafira? Murieron. Dios los mató. Dios los ejecutó. Dios los fulminó por mentirle. ¿Cómo dijiste? ¿Dios puede qué? Dios puede ejecutar un juicio sobre un cristiano, sobre creyentes, como en el caso de Ananías y Zafira, que los fulminó por mentirle. Sí. Y se había vendido, ¿no? No entregó todo. No entregó todo. Y cuando le preguntaron, mintió. Lejos de haber dicho, sí, bueno, sí, perdón. Prometí dar tanto, pero me quedé con tanto, ¿no? Y sí cometí un error. No hubieran muerto. A lo mejor Dios hubiera enviado una disciplina o algo, pero no hubieran muerto. El detalle es que cayeron fulminados. ¿Por qué? Porque vendiste tanto la propiedad. Sí, Señor, sí la vendí en tanto. Pues no le mentiste a los hombres, dice, le mentiste a Dios. Entonces, Dios puede volver a hacer eso en cualquier instante, en el momento que Él quiera. Si no lo ha hecho, es por lo que estamos viendo, su longanimidad. ¿Sí? La iglesia de Corinto, discerniendo mal la cena del Señor, y Pablo les dice, por eso algunos están enfermos y otros ya están muertos. El Señor los ha matado y otros están bien enfermos. ¿Sí? Por discernir mal la cena del Señor. La contradicción de Coré es otro ejemplo donde Dios aún a su pueblo de Israel también lo ejecuta, ¿verdad? Cuando los de Coré se levantaron, que eran de la tribu también, ¿verdad? De Leví, también de la rama sacerdotal, y le dicen a Moisés, ¿por qué tú nada más vas a dirigir? Nosotros también queremos dirigir. Y empiezan a portarse de rebeldes, ¿verdad? Y entonces Moisés dice, bueno, vamos a hacer algo. No voy a pelear con ustedes. Todos los que estén con el favor de ustedes, pásense para allá. Todos los que estén conmigo, pásense para acá. Vamos a orar con Dios y que Dios decida quién se queda. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que donde estaba la familia de Coré se abrió la tierra y se los tragó vivos. Y se cerró. Y cuando vieron eso, todos los demás que estaban siguiendo a Coré salieron por patas y Dios envió fuego del cielo para calcinarlos. Entonces se voltea a Moisés y le dice a los demás que estaban con él, ¿alguno de otros se quiere pasar para allá? No, gracias, Moisés. Estamos contigo. ¡Wow! Eres nuestro líder. No, pero nosotros vemos, Moisés ni peleó. Moisés ni maldijo. Solo que dijo, ok, pues vamos a ponerlo en las manos de Dios. ¿Verdad? Los que estén allá, de aquel lado, váyanse para allá. Los que estén conmigo, de este lado, oremos a Dios y que Dios responda. Y eso fue lo que pasó. Y así fue. Y Dios respondió de esa manera, ¿no? Dios puede en cualquier momento, por eso les digo, por eso Pablo dice, ocúpate en tu salvación. No la cuides, porque cuidarla no la vamos a perder nunca. Pero si dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Porque estamos ante un Dios santo. Dios no ha dejado de ser santo, sigue siendo santo. Y no nos ha castigado conforme a nuestras maldades, es por su longanimidad y por la obra de Cristo en la cruz. Pero Dios puede hacerlo en cualquier momento y en cualquier instante. Por eso el apóstol Pedro dice, conducíos en toda vuestra peregrinación, o sea, en toda nuestra vida aquí en la tierra, con temor y temblor. Con un temor ante Dios, porque Dios puede ejecutarlo cualquiera. Y esta es la advertencia sublime acerca del moralista, ¿verdad? Que siempre anda en esa, y no anda con el temor del Señor. No anda con el temor del Señor. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por último, leamos Isaías 53:5, por favor. Isaías 53:5. ¿Es mío? Es antiguo. ¿Quién va? ¿Es quién? Creo que sí. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras
pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está, ¿verdad? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. Claro. ¿Quieres ver la ira de Dios? Ve cómo Dios permitió que maltrataran a su hijo. Dice la palabra de Dios en Isaías también cuando profetiza, dice, su parecer ya no era el de un humano. A tal grado lo desfiguraron que su parecer ya no era el de un humano. Jesús soportó eso. Jesús soportó no que lo latiguearan 40 veces menos uno, que era lo que marcaba la ley. Lo latiguearon con saña. Y él cayó. No pronunció nada, no dijo nada. Por ti, por salvarme, por mí, pecado. Como oveja fue llevado al matadero y ante sus transquiladores enmudeció. En la cruz del Calvario le perforaron su costado. Se burlaron, le escupieron. Todo eso fue por ti y por mí. Él estaba llevando el castigo sobre él. Tu pecado él lo estaba ahí cargando. En cada latigazo que él estaba recibiendo, estaba soportando la ira de Dios ahí. Y no recibió, como les digo, 40. No sé, los historiadores dicen que a lo mejor más de 200 latigazos recibió Jesús de esos. Porque los latiguearon con saña, con saña. Dios permitió que se ensañaran con él, para que entendamos que Dios aborrece el pecado. Y si provocó eso en su Hijo, que era santo, sin mancha, por estar cargando nuestro pecado, Dios lo quebrantó así tan fuerte, tan desastrosamente, tan dolorosamente. ¿Tú qué crees que nos espera? ¿Tú qué crees que nos espera cuando lleguemos ante la presencia de Dios llenos de pecado? Que Dios va a decir, mi hijo, lo quebranté, lo despedacé por salvarte a ti, miserable, y tú no lo volteaste a ver. ¿Tú crees que Dios se va a detener y va a decir, pues vete a la corriente ahí que hay ahí, ahí vete a ese pocito que está ahí y vas a pasar toda tu vida? No, va a decir, maldito, o sea, maldito. ¿Tuviste en tan poco lo que mi hijo hizo por ti? Y el castigo, el lago de fuego y azufre tiene más tormento y menos tormento. Y el mayor tormento está para Satanás y sus ángeles y los que conocieron la verdad y la rechazaron, y los engañadores, los falsos maestros, van ahí. Para otros, en base a la medida de su revelación de la verdad, van a ir a esa condenación de menos a más. No quiere decir que van a salir del lago de fuego y azufre, quiere decir que va a ser menos tormento, menos doloroso, pero todo va a ser doloroso. Y va a ser tremendo. El área más fuerte de tormento es, repito, para Satanás y sus ángeles, para los moralistas y para los falsos maestros. Ahí es donde está la verdad. Meditemos en esto y que el Señor y su palabra nos ayude a reflexionar y a meditar, ¿verdad? Hoy en la noche, si no somos moralistas. Si en realidad hemos venido y puesto nuestra confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Si en realidad estoy volteando a la cruz y estoy viendo en Él que Él pagó mi pecado por mí. Que Él cargó mi pecado en la cruz y que Él pagó y le dolió tanto y soportó tanto por mí. Yo estoy volteándolo a ver y estoy diciéndole, tú eres mi único medio de salvación, Señor. Solo por ti soy salvo. Solo por ti tengo vida eterna. Solo por ti puedo vivir en santidad. Solo por ti, Jesús. Solo por ti, porque tú pagaste todo el precio. Tú soportaste la ira de Dios. Tú soportaste el castigo que yo merecía. Y volteándote a ver a ti, Señor, tengo vida eterna. Ayúdame, Señor. Ayúdame a vivir dándote gloria cada día de mi vida por gratitud.
a vivir agradecido por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. A vivir, Señor, agradecido por tan grande muestra de amor, viniendo a morir por mi pecador. El Santo de los Santos, el que no conoció pecado, se hizo pecado por mí. El que no había conocido el dolor, el sufrimiento, la angustia, la muerte, la quiso experimentar por amor a mí, por salvarme, por librarme de este lugar de condenación. Y lo único que me pides es que te crea, Señor. Que crea que tú lo hiciste por mí. Que crea que tú viniste, Señor, y que tú pagaste ese precio tan grande por salvarme de un lugar de condenación tan terrible. Qué gracia tan sublime, Señor. Saber que solo por tu muerte y tu resurrección yo tengo salvación, Señor. Y hoy venimos, Señor, delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, porque, Señor, reconocemos que te hemos fallado varias veces, Señor. Reconocemos, Señor, que no andamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, Señor. Reconocemos, Señor, que no nos parecemos más que muy poco a los cristianos de la antigüedad, Señor. Pero también reconocemos que nosotros no podemos hacerlo, Señor. Y por eso venimos delante de ti, Señor, para que tú nos cambies, Señor. Tú nos transformes, Señor. Tú hagas esa obra que has prometido hacer en nosotros, Señor. Tu palabra dice que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por fe lo aceptamos, Señor. Y queremos ver fruto, que tú produzcas fruto en nuestras vidas, Señor. Fruto abundante para testimonio de otros, para que otros puedan comer también de esta salvación que solo tú puedes dar, Señor. Y puedan ver los frutos de gracia que tú obras en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que pueda ver el mundo vidas transformadas, vidas cambiadas por tu gracia, por tu poder. Que pueda ver la gente que no te ha conocido la luz de Cristo a través de nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Porque reconocemos, Señor, que nosotros no podemos, que te necesitamos. Y hoy venimos, Señor, pidiéndote de esa gracia para vivir la vida cristiana. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Pon en nosotros tanto el deseo, el hambre, la sed de orar, de estudiar, de meditar tu palabra, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese deseo y ese ferviente anhelo de servirte, de agradarte, de buscarte, de amarte, de ponerte en primer lugar por sobre todas las cosas, de que tú seas el objeto simplemente de nuestra adoración, Señor. Que tú seas nuestra vida, nuestro tesoro, nuestro sumo bien, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque sabemos que tú nos oyes, Señor, por medio de Cristo. Y nos entregamos a ti confiando en ti, Señor. No en nuestras justicias, Señor, que son nulas. No en nuestras bondades, que no es nada, Señor. No en nuestras misericordias, que muchas veces ni tenemos, Señor. Sino en la gracia que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Buenas noches.